Una espada de 20 metros, un diseño absurdamente agresivo y honestamente, después de armar el Blue Frame Second Eld, entiendo perfectamente por qué este Stray es tan querido. Y sí, este kit trae muchísimas piezas para hacer un modelo HG. Entre armas, cuchillos ocultos y la enorme Tactical Arms, este kit claramente quería destacar. El Blue Frame Second Eld es piloteado por Gai Murakumo, líder del grupo mercenario Serpentine, y a diferencia de otros protagonistas de Gundam, Gai no pelea por ideales, pelea porque es absurdamente bueno haciéndolo. El nombre Second Eld tiene un detalle que es bastante interesante. El Blue Frame original quedó prácticamente destruido tras combatir contra los clones Socius, y esta versión fue reconstruida gracias al apoyo de Louis Well, el piloto del Red Frame. La L del nombre es justamente un homenaje a Louis. Y honestamente, Bandai logró que este HG tenga muchísima presencia. El diseño se siente agresivo, afilado y muy distinto al típico Gundam heroico.
Pero claramente la estrella del kit es esto. La Tactical Arms puede transformarse en espada gigante, modo Gatling e incluso modo vuelo. Y considerando que es un kit 1 ESA 144, honestamente impresiona bastante. Este kit pertenece a la línea HG de Gundam Seed. Fue lanzado en 2013 y tiene cerca de 191 piezas. Y sinceramente, para la edad que tiene, se mantiene sorprendentemente bien. Pero había algo que definitivamente necesitaba mejorar. La separación de color aquí claramente muestra la edad del kit. Así que decidí agregar panel lining, detalles metálicos y algunos retoques de pintura. Un poco de plateado, gris y detalles celestes metálicos. Son detalles pequeños, pero honestamente cambia muchísimo el resultado final. Y justamente este tipo de cosas son las que intento explicar en la guía digital que dejé en la descripción. Algo que me gustó muchísimo es que el Blue Frame Second L se siente hecho para posar.
cada modo de la Tactical Arms cambia totalmente la silueta del kit. Y como siempre, voy a estar subiendo fotos y detalles de la build también por Instagram, por si quieren hablar del hobby o ver más tomas del kit terminado. Eso sí, el peso de la espada definitivamente es un problema. Las manos no son las mejores sujetando armas pesadas y honestamente a veces cuesta bastante mantener poses estables. De hecho, varios ya me habían comentado esto antes incluso de armar el kit. Pero visualmente, el modo Gatling probablemente sea mi favorito. Se siente exagerado, pesado y muy al estilo de Zeta Strike. Y un detalle que honestamente no me esperaba son los Armor Schneider ocultos. Y honestamente esta Strike terminó teniendo mucha más presencia de la que esperaba. Así que si les gustan este tipo de builds cinematográficas, reviews y customizaciones, pueden suscribirse al canal. Cuéntenme abajo cuál es su Strike favorito. Entonces, ¿vale la pena hoy? Honestamente, sí. Especialmente si te gustan los diseños más tácticos y agresivos dentro de Gundam Seed Astray. Tiene algunos problemas, como las manos, la separación de color y el peso al colocar la Tactical Arms en su espalda. Pero, aún así, la presencia que tiene este kit es simplemente increíble para un HG. Y honestamente, luego de terminarlo, entiendo perfectamente por qué el Blue Frame Second Eld sigue siendo uno de los Astray más queridos. Y como siempre, gracias también a quienes apoyan al canal y futuros proyectos por mi página de Ko-fi. Especialmente ahora que estamos intentando traer el RG del EVA 01 al canal. Nos vemos en el próximo build.